Bienvenidos, queridos amigos, al 9º capítulo de Influencer de la Semana. Mi nombre es Milagros Salinas y el día de hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre la Segunda Guerra Mundial, porque resulta que hay un aniversario y etcétera, y el historiador Ricardo Pinto Basurco Mendoza, quien es jefe del área de académica del Instituto Raúl Porras Barrenechea, que es el Centro de Investigación de Altos Estudios e Investigación Académica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es a quien tengo presente. Bienvenido, Ricardo. Gracias, muchas gracias por la gentil invitación, sobre todo para hablar de un tema bastante importante y que pasa desapercibido a pesar de que el Perú pues tuvo una participación bastante relevante, que es, como lo acabas de mencionar, la Segunda Guerra Mundial. Este año se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, un proceso que pues efectivamente cambió el orden, ¿no? O sea, hasta el día de hoy las consecuencias que trajo este conflicto mundial, pues se viven hasta el día de hoy a nivel económico, a nivel social, a nivel político, y el Perú no estuvo exento de esa participación, de esta manifestación histórica, no estuvo exenta de esto, ¿no? Hubieron personajes que tuvieron de alguna u otra manera una participación directa en el desarrollo de esta cumbre beligerante que tuvo el mundo en el año 39, el año 45. Cuéntanos un poquito, porque mucho se habla del tema de como parte de la historia universal, y de hecho todos los que hemos pasado por nuestra media misión sabemos los puntos básicos del tema de cómo fue que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, pero poco se habla de la participación que tuvimos como Perú, como Exacto. país. Explícanos al detalle, a ver, ¿qué pasó? Pues a ver, como bien sabemos, la Segunda Guerra Mundial empieza en el año 39, ¿no? Empieza en septiembre del 39, con la ocupación de Alemania sobre Polonia. Hay que tener en cuenta los detalles que no se mencionan, como bien los has dicho, ¿no? Mucha población latinoamericana ya existía viviendo allí en Europa. Entonces, estos movimientos políticos que empezaron a generarse en Alemania, pues afectaron a los migrantes, no solo a los judíos, ¿no? Se habla siempre del progromo, es decir, del efecto negativo hacia los judíos. En realidad, el efecto negativo fue hacia toda la población no alemana, ¿no? Entiéndase, pues, de origen latino, de origen asiático, y evidentemente los judíos, porque habían judíos alemanes, pero no estaban considerados dentro de lo que los requisitos para lo que se conformaba, lo que ellos consideraban la raza aria. Entonces, estas diferentes medidas que se tomaron en el gobierno nazi influyeron en los diferentes gobiernos, y estos en los gobiernos de Sudamérica. Ahora, el Perú, ¿cómo es que entra a tallar en esta ecuación? Hubieron antecedentes hasta llegar al punto que pues hoy me gustaría compartir con las personas que nos están escuchando y nos están viendo, ¿no? A partir del año 35, ya, como mencioné, el gobierno social nacionalismo empezó a hostigar a los pobladores, a las personas que no eran no eran considerados alemanes de origen, ¿no? O sea, de pureza. Uno, por ejemplo, fue el médico peruano de padres alemanes, pero peruano, Ernesto Hoppelberg. Él fue uno de los primeros que empieza a sentir los maltratos del gobierno nazi. Empiezan a ponerle ciertas restricciones para poder ejercer su profesión de médico. Hasta ese momento el gobierno peruano, que había atravesado una serie también de problemas y de crisis políticas, que no es muy distante a lo que está pasando hoy, ya en los años 30 también sucedía lo mismo, pues había cambiado, ¿no? Ya era el gobierno del presidente Benavides, y tenía una postura bastante cercana a estas formas tiránicas. Era muy inclinado hacia las formas de gobierno de Mussolini, que a su mismo tiempo era pues un aliado de Adolfo Hitler, ¿no? Entonces, el gobierno peruano, en su política, a través de su política exterior, tuvo un comportamiento no muy duro, no muy de hacer respetar a su conciudadano. Lamentablemente no fue así, pero lanzó una advertencia que el gobierno alemán pudo pues aceptar, y se le devolvieron ciertos beneficios a este médico para que siga ejerciendo su cargo, ¿no? Su desempeño profesional. Uh-huh. En el año 36
o sea, al año siguiente de lo que empieza este problema, sucede lo que, eso sí se ha hablado mucho, que es lo que pasó en las Olimpiadas de Berlín. No sé si has escuchado ese tema. A ver, En, explícame. la- en las Olimpiadas de Berlín, la selección peruana, es más, hay muchos libros sobre eso, la selección peruana de fútbol, bueno, de fútbol olímpico, ¿no? Sufre un maltrato por parte de los organizadores, es decir, de la FIFA y de la Comisión Olímpica Internacional. El Perú, en esa época, equipo estaba, pues, por ejemplo, Lolo Fernández, famoso Lolo Fernández. Y bueno, todos los famosos de los años 30, es más, se conoce como los campeones del 36. Ujú. Muchos de ellos tienen sus laureles deportivos alrededor del Estadio Nacional. Bueno, este equipo de fútbol peruano había tenido una destacada participación, destacadísima participación, había ganado todos sus enfrentamientos, pero el momento de jugar con Austria, que era muy allegada al Reich, sufre una cosa no muy pues leal, ¿no? Es decir, el partido que gana a la selección austriaca, le gana por 4-2, eh, 2 días después invalidan el juego y pues convocan a un nuevo partido. Pero la selección peruana, evidentemente, ante esta situación de molestia, se retira del torneo de las Olimpiadas. Si el Perú valía, o sea, hacían valer este partido, iba a la final y podía tranquilamente haber tenido una medalla de oro o de plata, ¿no? En fútbol olímpico. Ahora, ¿por qué se dio esto? Porque, bueno, ahí viene también una cosa, pues, que la leyenda urbana ha creado, ¿no? Que es porque, pues, un equipo sudamericano no tenía que ganarle a un equipo europeo y sobre todo perteneciente o llegado a Reich, ¿no? Claro. Ya, eso es una leyenda urbana. Para mí, la verdad es que sí hubo un maltrato de la parte de los organizadores, ¿no? Es posiblemente con una tendencia política, pero bueno, eso es uno de los antecedentes. Otros participantes también de lo que se menciona, la participación peruana en la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con dos personas fundamentales, tres personas fundamentales. Uno es la ciudadana Truel, peruana francesa, que muere en el Paseo de la Muerte, ya esto en 1945, ya dentro de la Segunda Guerra Mundial. Es más, su nombre se encuentra en una placa dentro del Arco de París, como las personas que dieron su vida, ¿no? Para la liberación de París del yugo nazi. Tenemos la participación del soldado sanginés que perteneció al ejército aliado, representando a Canadá. Él estuvo en el desembarco de Normandía en 1944. Y aquí viene el punto que de alguna manera me liga directamente a mí, que es la participación de mi tío abuelo. Él fue médico, estudió precisamente en esta época en Alemania y sufrió pues persecución política. Estuvo detenido por la Gestapo en un centro de reclusión política, en un castillo en la frontera entre Austria y Alemania. Ese castillo se encuentra en una ciudad que se llama Laufen. A tal punto que hoy en ese castillo existe una placa también recordatoria, ¿no? Que da cuenta de la estancia triste, pero estancia al fin y al cabo, de este ancestro mío. ¿Qué sucede? ¿Por qué los peruanos de alguna u otra manera tuvieron esta participación? Porque sintieron que los abusos eran demasiados, ya que ellos no solamente fueron testigos, sino también fueron de alguna u otra manera abusados. En el caso de mi tío, abuelo, que es directamente mi ancestro, él estuvo preso, ¿no? O sea, sufrió pues el maltrato directo del yugo nazi. Entonces, Wow. los peruanos, el gobierno peruano, en vez de dar las facilidades para que estos compatriotas, de alguna u otra manera, puedan liberarse de esta situación, lamentablemente tuvieron pues una endeble decisión, ¿no? O sea, no tuvieron la fuerza para poder hacer algo más que mandar un simple comunicado. Por ejemplo, ya en el gobierno de Prado, porque esto se comparte en dos gobiernos. El gobierno de Benavides en un primer momento, del 33 al 39, que es cuando empieza la guerra, y del 40 al 45, con el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Él, por ejemplo, lamentablemente tenía pues unas tendencias bastante desdeñosas con esta situación. Unos amigos judíos, amigos del Perú, judíos, le tienen la posibilidad de salvar vidas de unos niños que se encontraban pues a punto de ser
llevados a los campos de concentración. Lamentablemente el gobierno peruano no hizo nada. Y es más, en una carta de respuesta a la solicitud de este amigo judío peruano, el presidente Prado le contesta, parafraseando: hoy son niños, mañana van a crecer y serán judíos, lo cual traerá problemas al Perú. O sea, si te das cuenta de la visión de Estado que manejaba en ese momento el gobierno peruano, era pues de desdén. Entonces, eso también lamentablemente se proyectó a los propios ciudadanos peruanos. Claro. En el caso particular de mi ancestro, de mi tío abuelo, tuvo suerte, felizmente, a pesar de los maltratos, a pesar de la detención, logró superar todo esto, salió, salió de la cárcel y como médico que era, a pesar de que no tenía y no contaba con los permisos oficiales, clandestinamente ayudó a muchos judíos latinoamericanos a volver aquí, ¿no? Oh, Entonces, el Perú le había dado el encargo de ser cónsul honorario y gracias a esta posibilidad expidió muchos salvoconductos. Entonces, muchos judíos latinoamericanos, entiéndase judíos argentinos, judíos peruanos, salieron de Europa, salieron de Alemania hacia el Perú, hacia Argentina, gracias a la ayuda que mi tío abuelo pues, les dio al momento de expedir de estos salvoconductos. Hoy, pasado ya 80 años de esta barbarie, ¿no?, que terminó en Europa en mayo y luego ya a nivel mundial cuando se le vence a Japón, ya en septiembre, que se termina la guerra mundial, es importante reflexionar sobre esto, ¿no? Hoy claro. tenemos un conflicto importante a nivel mundial que es el de Rusia con Ucrania. Tenemos otro conflicto, ¿no? El de los palestinos contra los judíos, ¿no? O Israel, ¿no? Cisjordania y todo eso. Entonces, ¿qué hemos aprendido en 80 años? ¿No? Si bien es cierto, yo pongo de ejemplo a peruanos, a nuestros compatriotas que fueron parte de esta parte de la historia universal, pero más allá de esto, ¿qué ha aprendido el mundo de este conflicto que mató pues una cantidad impresionante de personas y que hoy, pasados los años, continúa no ya en ese sentido, pero sí igual con unas diferencias en los lugares donde ha sucedido lo que hemos pasado con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, lamentablemente, el ser humano no ha aprendido de su historia, ¿no? Y siguen hasta el día de hoy insistiendo en formas, tal vez ya no directas como antes, pero igual, ¿no? La población sigue sufriendo, creo que lo vemos cada día en las noticias, ¿no? Tanto el ataque ucraniano hacia Rusia o viceversa, o los palestinos sufriendo por los israelíes y viceversa. Entonces, creo que la lección más importante que podemos sacar en torno a esto es que no se debe perder la visión humana, ¿no? La visión humana es fundamental para que cada uno de nosotros, en solidaridad y respeto hacia el otro, pueda trascender en la historia. Si no, vamos a ser, pues, no hemos aprendido nada y eso es algo que no se debe hacer, ¿no? La memoria es fundamental. Es más, y hablando de esto de la memoria, hace un par de años, el distrito de Miraflores develó precisamente un monumento a la memoria de mi abuelo, de mi tío abuelo, pues destacando la participación, y precisamente es lo que estaba mencionando, ¿no? Es esta proyección humana, ¿no? De salvar vidas para que pues no queden en el olvido, ¿no? Entonces mi abuelo, mi tío abuelo, a pesar de los problemas que vivió, tuvo este gesto que creo que en honor a él, y no solamente yo, sino creo que los peruanos, ya que conmemoramos este 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, debemos conocer no solamente la historia de mi tío abuelo, sino también la historia de San Ginés, la historia de Truel, que al lado, es más, un detalle, ¿no? Al costado de este monumento a mi tío abuelo también está a Truel, esta peruana francesa, que por cierto, si desean conocerlo, está en el Parque Isaac Rabin, aquí en el Malecón de Barranco, perdón, de Miraflores. Está abierto al público y pueden conocer un poquito más de esa historia en la cual el Perú sí tuvo una participación bastante importante y trascendente porque todos ellos no es que se salvaron de algo, sino que aparte de salvarse, y en algunos casos lamentablemente Ayudaron a también. Truel, exactamente, Claro. ayudaron, ¿no? O sea, arriesgaron sus vidas para que estas personas que sufrieron mucho, al igual que ellos, puedan salir de esta situación. Entonces, considero que es un momento importante que la gente debe conocer y que pues en este 80 aniversario se debe tratar y bueno, ¿no? Se debe
leer más sobre esto y sacar una lección. Una pregunta, a tu visión, ¿tú prospectas que vaya a existir una tercera guerra mundial a corto plazo? Las circunstancias, mira, a ver, si vemos hacia atrás, ya están dadas para una tercera guerra mundial. Si es que no la estamos viviendo es porque económicamente no conviene a los tal vez más poderosos, ¿no? Es más, es paralelo. ¿Por qué? Porque Rusia, si bien es cierto, con Ucrania están en armas, Estados Unidos ha empezado una guerra económica con Con China, China. ¿no? Ujú. Ahora, si enlazamos, China ha llegado a Rusia, Ucrania, Ucrania con Estados Estados Unidos y Unidos. hacemos el cruce, o sea, hay prácticamente todos los condimentos para que se haga una tercera guerra mundial. Esperemos que no. O sea, si vamos a ver los antecedentes, todo dice que sí, Claro, así se enfocaría. ¿no? Pero esperemos que no sea el caso. O sea, la verdad no sería para nada conveniente porque hoy más que nunca el mundo está globalizado y lo que pasa, no lo que pase, lo que pasa allá repercute aquí. Hay que también pensar en cómo nos va a afectar, ¿no? Ya hubo una pequeña crisis el año pasado cuando empezaron estos temas Mm, de Rusia y Ucrania, ¿no? claro. La producción peruana se vio afectada, ten en cuenta que ellos compran. Entonces, ya nos afectaría mucho más de lo que nos afectó en los años 30, 40, cuando pues participó, bueno, estos peruanos que estuvieron ahí, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y has notado, por ejemplo, hace unos días ha pasado la crisis energética en Europa, Sí, donde se han quedado con cero recursos energéticos de luz, entre, bueno, sí, sí, todo lo no, que conlleva sí. este tema. Por ende, no podían moverse en el banco. Muchas amigas que estaban allá me decían, no, no tengo efectivo. Ya todos nos hemos acostumbrado a utilizar el celular como para poder pagar las billeteras electrónicas. Medios electrónicos, claro. Exacto, el internet, es más, no te puedes ni parar en un sitio porque no sabes con el Google Maps, bueno, lo que usan ellos, ¿no? Allá, Sí, sí, sí. dependiendo del país, ubicarse. Entonces, ¿tú consideras que el tema de las crisis, de los falta de recursos, de alguna forma también como peruanos nos vamos a ver afectados, ya que casi tenemos una fuente casi infinita de recursos naturales que aún no son explotados, más allá del tema de la minería, por supuesto, Ujú. que podrían servir para las naciones europeas? No, definitivamente. O sea, los países más poderosos ven a los países con riqueza natural como su despensa. Eso es Claro, algo, bueno, histórico, bueno, claro, es toda algo la vida es así. histórico, ¿no? Entonces, definitivamente, si existe un peligro de que nos pueda afectar, precisamente va por ese lado. Si Sí. existiera un problema como en una tercera guerra mundial, los recursos a ellos se les va a acabar y van a apuntar a los países que sí pueden generar recursos. Tú has mencionado, por ejemplo, el gas, el petróleo, ¿no? Para un caso en Venezuela, ¿no? Ujú. Eh, definitivamente seríamos afectados por ese lado, ¿no? Y que, como desde tu punto de vista, tanto como historiador, como investigador académico, como conocedor del tema, ¿qué dirías tú a las personas, a los civiles de pie? O sea, a las personas comunes y corrientes que no estamos inmersos en el mundo de la historia, sino qué podríamos hacer nosotros como civiles, aportar de alguna forma para que prevenir una situación de ella como esta, ¿no? Han pasado 80 años y es más, en las escuelas no se trabaja el tema de la participación peruana en la Segunda Guerra Mundial. Así Se es, toma como algo tan lejano, como algo no nos incumbe, no así tuvimos es. nada que ver prácticamente, es lo que te dicen. Sí, Y sin embargo, sí ha habido participación de nuestro país y sí se vio afectado. Entonces, ¿qué claro. nos dirías, qué les dirías a todos los pobladores que estamos desde afuera, ¿no? Bueno, en primer lugar, llamaría la atención al sistema educativo porque es increíble que en la currícula escolar la historia sea pues un curso menor, ¿no? Mm, O sea, un país sin historia, sin memoria, que es la función de la historia, pues está condenado a repetir los errores siempre uno tras otro. Entonces, eh, es difícil decir al peruano, ¿no? Bueno, no hagas esto porque lo que hagas no va a afectar allá, es verdad, ¿no? No va a afectar en nada a lo que pueda suceder en esos lados, en ese lado del mundo, pero sí tal vez concientizar a la población, ¿no? De que los peruanos y los sudamericanos, los latinoamericanos en general, participaron activamente en una situación. En este caso, nuestro apoyo fue humanitario, ¿no? Y claro. considero que, si bien es cierto, a través de recursos no se pudo en ese momento, la participación y el cuidado por los derechos humanos. O sea, es más, los derechos humanos nacen a partir de este problema, Claro. ¿no? O sea, en 1948 es que nace el concepto de los derechos humanos y Ujú. todo esto, ¿no? No que que es distinta de la Declaración de los Derechos Universales Eso es que se aparte, da en la claro. Revolución Francesa, es distinto. Entonces, el Perú, con estos ejemplos que he mencionado,
o peruanos, no el Perú, porque la verdad el Perú a través de su política de Estado, he mencionado que fue de desdén total, ¿no? O sea, Sí, el claro. presidente Benavides y el presidente Prado no asistieron como debieron, pero el peruano sí tenía esta capacidad y la tiene hasta el día de hoy. Entonces creo que lo principal es, como consejo a la población, es que lean historia, que se vinculen, que sepan que sí existió una participación peruana directamente en estos conflictos. Y es más, hay otras participaciones que, bueno, no viene al caso, pero que sí existieron y que no se conocen mucho, ¿no? Entonces, creo que lo que puede hacer el peruano, el latinoamericano, el sudamericano, es conservar ese cuidado por la vida, ¿no? Que creo que es fundamental. Ojalá y espero que el conflicto en Europa no escale más, ¿no? Y que se llegue a un término pues adecuado y sobre todo en beneficio para todos. Puede ser difícil, pero hay que mantener la esperanza, ¿no? Y que bueno, aprendamos de la historia, ¿no? Eso creo que es lo más importante, y que en este 80 aniversario pues rindamos homenaje a todos los que cayeron, ¿no? No importa la nacionalidad, claro, están nuestros compatriotas, pero rindamos homenaje a estas personas porque no es un elemento menor y no es ajeno y no debe ser ajeno al Perú. Muchísimas gracias, Ricardo. Ha sido una entrevista muy propiamente dicho histórica y de mucha información, sobre todo porque no es un tema cotidiano y debería serlo, porque el que no sepamos parte de nuestra historia, esa parte de la historia, un jalón de orejas ahí al sector educación, porque en verdad no es un tema que se trate en los colegios Claro, todo el tiempo. hay Se trata como un tema universal ajeno, como que nosotros no tenemos nada que ver. Si hay una falla al momento de la enseñanza de la historia, es precisamente eso, ¿no? El Perú ha tenido participación en momentos, episodios históricos universales. Y creo que nosotros, como si queremos, el Perú pretende tener preponderancia o participación mundial, precisamente es a través de eso, de esos elementos, los elementos históricos, que te enganchan, que te engarzan para poder estar dentro del circuito. Si no, me va a decir, bueno, somos ajenos a la, claro, a la historia, y no se puede ser ajeno. Entonces, considero que por ahí se debe tal vez empezar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Mucho gusto. Queridos amigos, este ha sido un capítulo bastante interesante, temas históricos, ya saben, síganos en las redes y también sigan las redes sociales de Ricardo Pinto Basurto. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.